Diagnóstico de hiponatremia. Esta revisión está basada en el consenso de los miembros del grupo AQUA que se reunieron a través de una metodología de networking durante un periodo de 20 meses entre octubre del 2019 y agosto del 2021, con la finalidad de discutir y desarrollar una guía actualizada para el manejo de la hiponatremia, así como también nos basamos en la guía de práctica clínica de la revista de la Sociedad Española de Nefrología. Entonces, ellos proponen un abordaje diagnóstico basado en un esquema de 4 pasos. Primero, confirma el nivel sérico de sodio. Segundo, estadifica la gravedad. Tercero, clasifica el volumen. Cuarto, identifica los factores predisponentes y agravantes. Para ello, entonces, es importante conocer los límites plasmáticos por laboratorio de referencia normal del sodio, que van de 135 miliequivalentes por litro a 145 miliequivalentes por litro. Para estadificar la gravedad de la hiponatremia, la debemos de basar su clasificación en base a los límites del laboratorio, en base al tiempo, a las manifestaciones clínicas, a la volemia y a la osmolaridad. Entonces, en base a los parámetros del laboratorio, la vamos a clasificar en leve, que va de 130 milimol a 135 milimol por litro, en moderada, que va de 125 a 129 milimol por litro, y la grave, que va de menos de 125 milimol por litro. Ahora, basado en los parámetros bioquímicos, en el primer eslabón que ellos nos proponen, que dice confirmar el nivel real de sodio, lo primero que debemos de hacer al obtener los exámenes de laboratorio de nuestros pacientes es ver el sodio sérico. Y enseguida, el segundo paso, ver la cantidad de glucosa. Si la glucosa está arriba de 140 miligramos por decilitro, ojo, tienes que corregir el sodio. ¿Por qué? Recuerda que el sodio se aumenta 1.6 milimol por litro por cada 100 miligramos por decilitro de aumento en la glucosa por arriba de 100 hasta 400 miligramos por decilitro. En las referencias bibliográficas mencionan que arriba de 400 miligramos por decilitro, el sodio va a incrementar hasta 4 milimol por litro. Entonces, para que tú conozcas tu nivel real de sodio, en estos casos que el paciente presente una hipoglucemia, ya sea por una descompensación aguda de la diabetes o por cuestiones iatrogénicas, vas a tener que calcular tu sodio corregido empleando esta fórmula. Entonces vas a sumar tu sodio medido que tienes en ese momento por tus exámenes de laboratorio, más el producto que te salga de multiplicar 0.016 por la glucosa en sangre menos 100, y ese entonces va a ser tu nivel real de sodio. Ahora, para clasificar tu hiponatremia en base a los síntomas, la vamos a clasificar de acuerdo a la gravedad que presenta el paciente en ese momento que llega con nosotros al área de urgencias. Recuerda que el objetivo de esta clasificación pues es sobre todo el hecho de que los síntomas nos reflejen algún grado de edema cerebral o un riesgo que ponga en peligro de muerte al paciente en ese momento. Para ello la vamos a clasificar en leve, moderadamente grave y grave. Dentro de las manifestaciones clínicas por un evento leve, el paciente va a presentar dificultad para concentrarse, cefalea, náuseas, estado de ánimo alterado, anorexia, astenia, déficit de atención, alteración en la memoria o bradipsiquia. Dentro de los síntomas moderadamente graves puede presentar náuseas, vómito, marcha inestable o caídas, pero sobre todo tenemos que percatarnos si el paciente tiene síntomas neurológicos que nos indiquen que puede estar cursando con riesgo de edema cerebral, como delirio, desorientación, confusión, somnolencia, o bien graves que el paciente ya esté estuporoso, comatoso o que ya tenga edema cerebral o incluso herniación cerebral. También estos pacientes pueden cursar con dificultad respiratoria, con edema agudo pulmonar no cardiogénico y convulsiones. Basada en el tiempo. Basada en el tiempo, pues es una clasificación que debemos de tener mucho en consideración y es de suma importancia.
porque pues es sobre todo aquí identificar si los pacientes tienen riesgo de presentar edema cerebral y con ello que los lleve a un proceso de herniación cerebral. Entonces aquí prácticamente la bibliografía nos relata que el uso del umbral de 48 horas para distinguir una hiponatremia aguda de una crónica es precisamente la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar edema cerebral. Entonces, aquí recordemos que el cerebro o las neuronas ante un estado de hipotonicidad tardan más o menos este lapso de 48 horas en adaptarse, pero mientras está este proceso de adaptación, el paciente puede sufrir este riesgo de edema cerebral y esto se debe a que la disminución de solutos en el espacio extravascular propicia la entrada de agua a las neuronas y esto va a condicionar la formación de edema. Generalmente nosotros vemos que este tipo de hiponatremia aguda se ve sobre todo en los estados posoperatorios o en pacientes que tienen intoxicación hídrica o en pacientes que cursan con potomanía o polidipsia. Prácticamente si nosotros tenemos la evidencia del periodo de tiempo, siempre la vamos a considerar como crónica, a menos de que la historia clínica o las condiciones de la sintomatología que se presentaron de manera súbita nos indiquen que es aguda. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, podemos clasificar a la hiponatremia en base al volumen circulante efectivo. De esta forma la vamos a clasificar en hipovolémica, hipervolémica y euvolémica. Tenemos entonces que la hipovolémica y la hipervolémica, pues generalmente va a depender de la hormona antidiurética y esto es que se libere por medio de la estimulación de vasoreceptores y generalmente van a cursar con un volumen circulante efectivo disminuido. Sin embargo, en la euvolémica va a estar, ya no va a ser por una cuestión de estimulación propiamente de la hormona antidiurética, sino aquí más bien se debe a que los niveles plasmáticos de la hormona antidiurética pueden estar aumentados, como en el caso del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o disminuidos, como en el caso de una polidipsia primaria. Ahora, ¿cómo vamos a saber si este tipo de hiponatremia es dependiente o no de la hormona antidiurética? Es decir, ¿cuál es la causa de esta hiponatremia? Entonces, para ello, lo primero que tienes que hacer es calcular la osmolaridad urinaria. Si esta es menor de 100 miliosmoles por kilo, quiere decir que no depende de la hormona antidiurética y que se debe a un exceso en la ingesta de agua. Pero si es mayor de 100 miliosmoles por kilo, esta sí se puede deber a un síndrome de secreción inadecuada o a una sobrecarga de líquidos. Y entonces, en este caso, estás obligado a sacar la concentración urinaria. Si tu sodio urinario es mayor de 20 a 30 miliequivalentes por litro, entonces tu causa puede ser que el paciente esté tomando diuréticos de asa o diazidas. Y si es menor de 20 a 30 miliequivalentes, pues generalmente la causa es extrarrenal y puede deberse a, por ejemplo, que el paciente esté cursando con vómitos, diarrea, es decir, un proceso de deshidratación originado por una causa externa. Y en este caso, pues también tendríamos que sacar en la excreción de la fracción urinaria, que se tiene mediante esta fórmula. En el caso de que te salga que la causa es por diuréticos, pues si tu fracción urinaria de excreción urinaria es menos de 55%, pues tu causa va a ser prerrenal. Ahora, existen ciertos parámetros clínicos y bioquímicos que nos van a ayudar a diferenciar entre un estado de hipovolemia o euvolemia. Entonces, para esto, por ejemplo, en el caso de que nuestro paciente esté cursando con un estado hipovolémico, va a presentar síntomas ortostáticos. Al momento de medir el pulso yugular, cuando tengas un paciente en una posición de 30 grados,
pues vas a localizar este punto debajo del ángulo de Lewis. El ritmo cardíaco lo puedes encontrar arriba de 90 latidos por minuto. La tensión arterial va a estar baja, menos de 90-60 milímetros de mercurio. Los ojos, al momento de tocarlos o palparlos, los vas a sentir con dureza y sin rebote. La mucosa oral va a estar seca. El sodio urinario va a ser menos de 30 y la excreción de la fracción de sodio va a ser menor del 1%. La relación de creatinina y urea puede estar aumentada. En cambio, si tu paciente está eubolémico, pues no va a presentar síntomas ortostáticos. El pulso yugular lo encuentras de 1 a 3 centímetros encima del ángulo de Lewis. El ritmo cardíaco va a estar menos de 90 latidos por minuto. La tensión arterial puede estar más de 90-60 milímetros por minuto. Y al tocar los ojos o palpar los ojos, los vas a encontrar turgentes y con rebote. La mucosa oral va a estar húmeda. El sodio urinario se encuentra por lo general arriba de 30 milimol y la fracción de la excreción de sodio más de 1% y la relación urea y creatinina puede estar igual o disminuida. En cuanto a identificar los factores predisponentes y agravantes, bueno, este es otro punto importante, porque si tú tienes factores de aparición y progresión, por ejemplo, que conozcas o que a la anamnesis te des cuenta de que el paciente ingiere ciertos fármacos que pueden contribuir a este estado, o que tengan patologías conocidas asociadas con patologías respiratorias, renales, hepáticas o cardiovasculares, pues puedes ver que este paciente pues tiene riesgo de desarrollar hiponatremia. Asimismo, pues tienes que evaluar la presencia de síntomas neurológicos como fibrilación, convulsiones, alteraciones en el estado de conciencia, la presencia de ciertas enfermedades que te dan un pronóstico de gravedad como hipoxemia, cáncer, desmielinización. Tienes que clasificarla en base al volumen sanguíneo para determinar bien la causa y establecer bien el tratamiento. Así como debemos de ver en qué situaciones se tiene que corregir la anatremia, como en el caso de la hipoproteinemia, que aunque no está bien establecido, se dice que cuando las proteínas se elevan 1 gramo por arriba de 8, va a disminuir el sodio un equivalente hasta 4. Y en el caso de que los triglicéridos se eleven arriba de 500, disminuye el sodio 1 y pues de la glucosa ya lo comentamos, ¿no? Ahora vamos a comenzar con el tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia grave, pues esta realmente es una emergencia médica que debemos de tratar lo antes posible, no debemos de esperar y no es necesario determinar el volumen extracelular para determinar la causa y tratarlo, sino aquí es actuar siempre y cuando tú estés ante un nivel plasmático de sodio de 125, menor a 125 miliequivalentes por litro, sobre todo si se trata de una mujer o un paciente de edad pediátrica. Si además sabes que tiene un lapso de menos de 48 horas, o presenta manifestaciones graves, porque acuérdate que aquí el objetivo va a ser precisamente el hecho de reducir el riesgo de edema cerebral. ¿Qué hay acerca de esto? Antes existía la disyuntiva de cómo tratar esta hiponatremia grave. La tienes que tratar con solución salinas al 3% o soluciones hipertónicas. En un mundo ideal existen este tipo de soluciones y no necesitas prepararlas, pero aquí es otra situación. Entonces había un dilema entre que utilizabas bolos de solución salina hipertónica o infusiones de solución salina. Entonces, para ello existe un estudio muy relevante que es el estudio SALSA, en el cual nos dice que utilizando bolos de solución salina hipertónica al 3%, pues ha tenido una buena eficacia y menos necesidad de utilizar otro tipo de medidas correctivas. Entonces, en este estudio se sugiere que estos bolos se inicien de 2 a 4 mililitros por kilo en un periodo de 20 a 40 minutos. Entonces, la conclusión es que
el hecho de utilizar estos bolos de 100 a 150 mililitros en un periodo de 20 a 40 minutos, pues logró tasas de corrección de sodio de 4 a 6 milimol en 6 horas, y con ello disminuye el riesgo de edema cerebral y además redujo el riesgo de complicaciones neurológicas como confusiones y mejoró el estado de conciencia en los pacientes a los que se estudió en este lapso. Asimismo, también concluye que en el caso de que tú tengas un trastorno hidroelectrolítico asociado al sodio, como en este caso una hipocalemia, sí puedes utilizar la infusión, que va de 0.5 mililitros a 1 mililitro por kilo por hora. En este caso, por ejemplo, una solución salina hipertónica, tan solo 500 cc, te permiten administrarle 20 miliequivalentes de potasio y aplicarla al paciente. Entonces, utilizando estos bolos en el mismo estudio, nos indica que lo ideal es que estemos tomando exámenes de laboratorio a los 20 minutos de la administración del bolo. Y también aquí nos recomienda que podemos repetir estos bolos las veces que sea necesario hasta que logremos revertir estos síntomas neurológicos, pero siempre y cuando mantengamos un objetivo meta de 5 milimol en 6 horas, y que en caso de que tengamos o que se haya corregido 10 milimol o que el sodio esté en 130 miliequivalentes por litro, pues entonces tenemos que detener hasta ahí las infusiones y debemos de tomar un nuevo control de exámenes de laboratorio en 6 a 12 horas para ver qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Ahora bien, como les decía, aquí no existen soluciones hipertónicas dentro del hospital en el que nosotros nos estamos desarrollando o formando como médicos especialistas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo preparamos este tipo de soluciones hipertónicas. Entonces, necesitamos dos ingredientes básicos. Primero, necesitas una solución salina al 0.9% y necesitas un concentrado de sodio, para poder hacer esta solución. Entonces, nada más como recordatorio, acuérdate que el concentrado de sodio contiene 17.7 miliequivalentes de sodio, y la de cloruro de sodio contiene 154. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ya teniendo estas dos soluciones, tienes que saber cuánto vas a preparar, de cuánto vas a querer tu bolo, de 100 o de 150 mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser que por mediante una regla de 3, vas a restar 3 menos 0.9 te va a dar 2.1. Y luego 17.7 menos 3 te va a dar 14.7. Posteriormente vas a sumar los 14.7 más los 2.1 y esto te va a dar un resultado de 16.8. Ahora, tú dijiste que ibas a preparar un bolo de 100, entonces tienes 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Y estos 100 de solución salina al 0.9% los vas a dividir entre el 16.8, que es el resultado de la suma que te salió de la resta en el proceso anterior. Entonces, 100 entre 16.8 son 5.9, que si tú lo redondeas te van a quedar 6. Posteriormente, estos 14.7 mililitros por 6 te va a dar un total de 88.2 y este 2.1 por 6 te va a dar 12.6. Entonces tu indicación quedaría de la siguiente manera: solución salina al 3%, 100 cc, y entre paréntesis vas a colocar 88 mililitros de solución salina al 0.9% más 12 mililitros de solución o de concentrado al 17.7% para 20 minutos, y es importante que le pongas la leyenda dosis única. Y posteriormente indiques a qué hora le vamos a tomar su control de laboratorio
para que nosotros podamos llevar un control del paciente y no rebasemos los límites o el objetivo meta de la corrección de sodio. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia hipotónica, pues aquí la gravedad de los síntomas nuevamente va a ser tu guía para el tratamiento. Para esto encontré un estudio retrospectivo, 56 pacientes analizados con un sodio de menos de 105 miliequivalentes, que fue considerado como una hiponatremia crónica. Es importante resaltar aquí que el estudio menciona que en el caso de que tengamos una hiponatremia aguda, es decir, que se comprueben síntomas neurológicos graves en un periodo menor de 48 horas, no hay un límite de corrección en la tasa de aumento, porque no hay un riesgo de ocasionar un síndrome de desmielinización osmótica, siempre y cuando no rebases el límite objetivo, que son de 4 a 6 miliequivalentes en un lapso de 6 horas. Sin embargo, en la hiponatremia crónica sí tenemos que limitar la corrección de sodio, sobre todo para evitar el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. En este mismo estudio, entonces, se analizaron a 38 pacientes con hiponatremia crónica, de los cuales se dieron cuenta que si corregían el sodio a menos de 12 milimol en 24 horas o menos de 18 milimol en 48 horas, el paciente no tuvo riesgo del síndrome de desmielinización osmótica. Sin embargo, una sobrecorrección rápida en una hiponatremia crónica sí llevó a un riesgo de síndrome de desmielinización osmótica en algunos pacientes, pero sobre todo si estos pacientes tenían otros factores de riesgo asociados que más adelante vamos a comentar. Y en los 18 pacientes que tuvieron hiponatremia aguda, en los que se realizó una sobrecorrección rápida, pues realmente no se vio que tuvieran ninguna complicación y no se correlacionó con el síndrome de desmielinización osmótica. Por lo tanto, ellos concluyen que ante la presencia de síntomas severos, no importa el tiempo, siempre y cuando tú corrijas de 4 a 6 miliequivalentes en un periodo de hasta 6 horas, porque esto va a disminuir el riesgo de edema cerebral y de convulsiones, y que esto se logra administrando alrededor de 3 bolos de 100 mililitros de solución salina hipertónica al 3%. Sin embargo, pues aquí es importante, como no lo han dicho nuestros profesores, pues individualizar la terapia, irnos con cuidado e ir tomando el control de sodio mediante los exámenes de laboratorio para ir paso a paso. Entonces, finalmente, el tratamiento de la hiponatremia hipotónica pues va a ser la restricción de agua libre, suspender los diuréticos y acídicos e incrementar la ingesta de solutos y restringir los líquidos en el caso de que tengamos una situación de polidipsia. Entonces, acerca de este síndrome de desmielinización osmótica, que como les comentaba anteriormente se debe a una corrección rápida de sodio, pues encontré un estudio que fue de corte, es multicéntrico, que se realizó en 5 hospitales de Toronto, Ontario, Canadá, en un periodo de tiempo del 1 de abril del 2010 al 31 de diciembre del 2020. El outcome primario fue precisamente pacientes con hiponatremia que desarrollaron síndrome de desmielinización osmótica. Se estudiaron alrededor de 22.858 pacientes, 50% de ellos eran mujeres, y tuvieron un sodio plasmático entre 110 y 125 miliequivalentes por litro. Aquí este estudio asoció la corrección rápida de sodio en relación a la aparición de síndrome de desmielinización osmótica y concluyó que la corrección rápida no solo influía para la aparición de este síndrome, sino que también tenían que tener factores de riesgo asociados. Estos factores de riesgo asociados en estos pacientes fueron que tuvieran un sodio plasmático menor de 120 miliequivalentes por litro, la presencia de alcoholismo, insuficiencia hepática o desnutrición. Entonces, acordémonos nada más que este síndrome pues se presenta sobre todo días después de la mejoría inicial del tratamiento y pues puede dejar como secuelas de disfagia, disartria, alteraciones en el comportamiento,
deterioro cognitivo, convulsiones, coma o incluso cuadriparesia. Entonces, aquí ellos nos concluyen que entonces los objetivos o la meta de corrección de sodio en pacientes sin factores de riesgo para síndrome de desminimización osmótica van a ser de 10 milimol por litro, y para aquellos pacientes con factores de riesgo tiene que ser máximo 8 milimol por litro en 24 horas. Entonces aquí les dejo una tablita con los objetivos para la corrección de hiponatremia crónica. Esta tablita pues prácticamente nos indica los objetivos de corrección en un lapso de 6 horas para pacientes sin factores de riesgo de desminimización osmótica, va a ser de 4 a 6 milimol, y con riesgo van a ser igual de 4 a 6 milimol. Igualmente para las 24 horas en pacientes sin factores de riesgo y con factores de riesgo va a ser de 4 a 8 milimol, y en 24 horas para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo de síndrome de desminimización osmótica van a ser menos de 10 milimol por litro, y los que sí tienen factores de riesgo van a ser menos de 8 milimol por litro. Y en 48 horas pues menos de 18 para aquellos sin factores de riesgo y menos de 16 para los que sí tienen factores de riesgo. Y en este caso, pues, nuestro control de exámenes de laboratorio se tiene que hacer cada 2 horas. Ahora, en cuanto al tratamiento de la hiponatremia hipertónica, pues ya hablamos de ella. Son todas aquellas causadas por ejemplo, por hiperglucemia. Entonces, en este caso, lo primero que tienes que hacer es determinar tu sodio corregido, y en segundo lugar, pues se hace una reanimación con soluciones isotónicas. Al hacer esta reanimación va a mejorar la cantidad de glucosa en sangre, va a disminuir, y entonces el tratamiento pues consiste en esto. Ahora, la hiponatremia hipovolémica. El objetivo de este tratamiento pues es la reposición de volumen. Esta reposición de volumen la vamos a hacer de forma intravenosa u oral. Dentro del tratamiento intravenoso lo vas a corregir mediante solución salina al 0.9% en infusión de 23 a 30 mililitros por kilo por día. Y por vía oral va a ser 9 gramos de cloruro de sodio cada 24 horas. En este caso, pues acuérdate que tienes que en este caso, tienes que suspender la causa que está originando o que está condicionando esta hiponatremia, como son los diuréticos, en el caso de que el paciente los esté tomando, o bien en caso de que esté presentando vómitos, pues puedes agregar un antiemético. Entonces, aquí en este tipo de tratamiento, pues con la reposición de volumen tenemos que tener cuidado porque hay un riesgo de sobrecorrección debido a que al momento en que tú suspendas los diuréticos o agregues un antiemético, pues el paciente va a corregir ese sodio. Entonces, por eso es que en la hiponatremia hipovolémica moderada tienes que estar monitorizando tu natremia cada 6 a 8 horas, y en la leve, pues tienes que monitorizarla cada 24 horas. El tratamiento de la hiponatremia ovolémica generalmente se debe a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces el objetivo aquí pues va a ser la restricción hídrica. Esta restricción hídrica tienes que tener un objetivo de corrección de sodio de 4 a 5 milimol por litro. Para ello, encontré un estudio que es retrospectivo, que analizó 34 pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que tuvieron un sodio plasmático alrededor de 130 milimol por litro. Ellos concluyeron que al llevar a cabo esta terapia de restricción hídrica, los pacientes corrigieron su natremia hasta en el 76.5% de los casos. Pero para esto ellos tenían que hacer determinar
el grado de restricción mediante el índice de Firth. Este índice de Firth se determina o resulta de la suma del sodio urinario más el dividendo que te sale del potasio urinario entre el sodio plasmático. De tal forma que si tenían un índice de Firth de más de 1, no había o no estaba indicada la restricción hídrica. Y si estaba entre 0.5 a 1, tenías que hacer una restricción hídrica de 500 mililitros cada 24 horas, lo cual pues no es tan viable. Y únicamente cuando era menos de 0.5, sí podías hacer una restricción hídrica de 1 litro. Entonces, para ello, también consideraron que la restricción hídrica va a corregir alrededor de 1 a 2 mil equivalentes por litro en 24 a 48 horas en un lapso de 3 a 4 días. En 4 días corregía 3 milimol y en un mes corregía hasta 4 milimol. Entonces, realmente este estudio nos comenta que esta restricción hídrica la puedes emplear siempre y cuando se trate de una hiponatremia leve, siempre y cuando el paciente coopere, y le puedes indicar la mnemotecnia de beba solo si tiene sed o cuando come. Y también en este tipo de hiponatremia, pues tienes que agregar un diurético de asa, sobre todo si la osmolaridad urinaria es mayor a 350 miliosmoles por kilo, o bien otro fármaco como el tolvaptan, que es actualmente el fármaco de mayor evidencia porque va a aumentar la excreción de agua libre y la anatremia. Esto es porque es un inhibidor de los receptores B2, que intervienen con la absorción de sodio a nivel del túbulo colector. Y otro tipo de medicamento que se han empleado, pero que no tiene tanta evidencia, pues es la urea. Ahora, si nosotros decidimos emplear en nuestro paciente este medicamento que actualmente tiene evidencia científica para el tratamiento de este tipo de hiponatremia, hay un protocolo agudo de tolvaptan. ¿En qué consiste? Consiste en que en tu día 1 vas a administrar una dosis inicial de 7.5 miligramos. Esta la debes de administrar en la primera hora de la mañana y debe de ser 20 minutos antes del desayuno. Y le vas a indicar al paciente que beba agua solo si tiene sed o cuando come. Y tienes que tomar exámenes de laboratorio y de orina al mismo tiempo en las 6, 24 y 48 horas. Esa es tu primera indicación. Ahora, si con esta dosis, tú tienes un sodio en 6 horas que aumentó a menos de 5 milimol, no vas a hacer nada. Vas a dejar tu misma dosis de 7.5 miligramos y vas a indicar toma de laboratorios en 24 horas. Pero si tu sodio ya rebasó los 5 milimol, tienes que hacer un protocolo de frenado y entonces tienes que administrar 2 gramos de desmopresina subcutánea y a le tienes que agregar una infusión de solución glucosada al 5% de 2 mililitros por kilo por hora para 2 horas. Pero si tu sodio es mayor de 6 milimol, entonces esta solución glucosada al 5%, en lugar de 2, vas a administrar 3 mililitros por kilo por hora para 3 horas. En tu día 2, si tu sodio es menos de 8 milimol por litro, vas a aumentar la dosis a 15 miligramos. Pero si supera el umbral nuevamente, entonces vas a hacer tu protocolo de frenado y continuar solo con 7.5. De la misma forma, si tu paciente pesa menos de 45 kilos, únicamente podrás llegar a 7.5 miligramos. En el día 3, si tu paciente ya presenta eunatremia, vas a continuar con la dosis anterior, pero si no se alcanza el objetivo, tienes que duplicar la dosis y evaluarlo en 48 horas. Total que tienes que hacer una monitorización total de 4 a 7 días en este tipo de protocolo. Y ya cuando es un protocolo crónico, pues tú tienes que tomar laboratorios en el día 3, en el día 7 y en el día 30 y tienes que ir reduciendo la dosis paulatinamente.
hasta que logres retirar el fármaco. Otro tipo de medicamentos que se pueden emplear, pero sin embargo no tiene gran evidencia, es la urea. El efecto de provocar una uremia en el paciente pues es el de la diuresis osmótica. Entonces, al aumentar el contenido urinario de solutos y de aclaramiento de agua libre de los electrolitos, pues vas a lograr este efecto de incrementar el sodio. Entonces, ellos utilizan un protocolo y en el día 1 administran 15 gramos de urea en la primera hora de la mañana. En el día 2 se toman exámenes de laboratorio previos. Y si tú excedes el límite de corrección de sodio, se omite la dosis. Y si no, tienes que continuar con 15 gramos. En el día 3 tomas nuevamente los exámenes de control. Si está con eutremia, entonces tienes que continuar con la dosis anterior. Y si no, tienes que aumentar o duplicar la dosis a 30 gramos. En el día 7 tienes que hacer el ajuste del tratamiento. Generalmente con este tratamiento de urea, pues logramos corregir hasta 6.000 equivalentes por litro de sodio en 4 a 5 días. Ahora, en cuanto a la hiponatremia hipervolémica, acuérdate que aquí las causas de este tipo de hiponatremia son todas las insuficiencias: insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Por lo tanto, la piedra angular para este tratamiento va a ser la restricción de agua y sal. Nuevamente, beba solo cuando tenga sed. Entonces, aquí el tratamiento de primera elección van a ser los diuréticos de asa. Recordemos que estos diuréticos de asa inhiben el cotransportador sodio-cloro-potasio en la rama ascendente de la asa de Henle. Y por lo tanto, la indicación es con furosemide, 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas. Si no tienes una buena respuesta con los diuréticos de asa, tu segunda línea es elegir el tolvaptan, que en base a este artículo de gran evidencia científica como es el Everest, nos dice que va a aumentar la natremia de 5 a 6 milimol en 7 días. Y te da un protocolo que utilices en lugar de 7.5 los 15 miligramos de tolvaptan más los 20 a 40 miligramos de furosemide. Sin embargo, el tolvaptan no está indicado en pacientes con insuficiencia hepática. Por lo tanto, en este tipo de pacientes está indicado utilizar la albúmina cada 6 a 8 horas. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, además podemos indicar los inhibidores de la sinagliptina 2. En el caso de que al corregir tu sodio tengas una sobrecorrección, es decir, que te pasaste, pues sobre todo en pacientes con hiponatremia crónica, puedes indicar agua enteral o bien puedes indicar solución glucosa al 5%, 2 a 3 mililitros por kilo por hora cada 4 horas, o bien desmopresina, 2 a 4 gramos IV o subcutáneos en las primeras 6 horas, si el aumento de sodio es más de 5 milimol por litro, o bien 1 a 3 gramos subcutáneo o IV cada 8 a 12 horas. Y eso es todo.